Leer ese pasaje, ese versículo que habla acerca de la gracia y a ti te es de bendición. No tienes por qué estar aquí 5 minutos hablando y desarrollando un tema con 5 puntos y la palabra en griego. Y si tú conoces un versículo de la gracia que te es de bendición y quieres compartirlo, puedes hacerlo también. Pues, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo va el frío? Aquí bien, aquí dentro bien, ¿verdad? Pues os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 2. Sí, el libro de Daniel en el capítulo 2. Y vamos a intentar ser ágiles. Muy bien, Jaume, para no caer en el... Muy bien. Daniel, capítulo 2. Vamos a empezar leyendo en el versículo 19. 2:19. Este es el sueño de Nabucodonosor, que como sabéis, tuvo esa noche un sueño que le turbó y quiso que los magos y astrólogos del reino no solamente le interpretaran el sueño, sino que además, para él asegurarse de que la interpretación era correcta, les puso una prueba, una condición. Y tenían que también decirle lo que había soñado. Entonces sabría ciertamente de que lo que le estaban interpretando era correcto. Obviamente ninguno podía hacer eso. Hasta que Daniel se enteró de lo que iba a suceder, que los iban a matar a todos por decreto del rey, diciendo, me estáis tomando el pelo todo el día, ahora os voy a cortar la cabeza. Y Daniel dijo, no, espérate un momento. Yo sé que el hombre no puede hacer eso, pero yo sé de un Dios que puede. Y entonces en el versículo 19, después de que Daniel y sus amigos estuvieran orando al Señor, leemos, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Saltamos un momento al versículo 27, dice, Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a dejar aquí la lectura. Bueno, vamos a ir un momento el versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Padre Celestial, te pedimos ahora tu bendición. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos, Señor, a que podamos, Señor, entender tu palabra y salir de aquí edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos aquí este sueño de Nabucodonosor, que lo hemos leído infinidad de veces. Hemos escuchado esta historia desde muchos de nosotros, desde bien pequeños, y la conocemos casi al dedillo, ¿eh? Y aquí tenemos a este rey Nabucodonosor, y dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, en el capítulo 2, versículo 1. O sea, que acababa de subir al reino Nabucodonosor. Y este rey estaba pensando, ¿qué será del reino que estoy formando? ¿Qué será del imperio que he heredado de mis padres? ¿Qué será de las tierras que yo he conquistado? ¿Qué será de todo lo que va a acontecer con todo esto? Dice el versículo 29, estando rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, el rey sabe que las cosas cambian. ¿Qué será en lo porvenir? Después de todo lo que he hecho, quizás se hizo una pregunta parecida a la que se hizo Salomón en el libro de Eclesiastés. Aquel que se afana por amasar la fortuna, por amasar las propiedades, por amasar todo lo que tiene, ¿y cómo será la persona que lo herede? ¿Será sabia y lo aprovechará? ¿O será un necio y lo desperdiciará todo en una noche? Pues ahí Nabucodonosor estaba pensando en su cama qué pasará, porque él sabía muy bien que los tiempos van cambiando, que las cosas van cambiándose, nada es permanente. Y así tuvo ese sueño. Y así soñó con esa estatua en la cual el Señor le manifestaba de que ciertamente nada es permanente. Y si él había tenido el privilegio de ser escogido como esa cabeza de oro, ese primer reino o imperio grande, poderoso, influenciante al mundo, después vendrían sucesivos imperios hasta que llegaría uno, finalmente. Y es donde me gustaría centrarme esta tarde. En el versículo 44 leemos, y en los días de estos reyes el Dios del cielo, de estos reyes es los últimos ya, los pies de hierro con barro cocido, mezclado, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Él permanecerá para siempre. Y vamos a hablar esta noche un poco, vamos a meditar un poco de lo que permanecerá o de lo que permanece para siempre, en lo que permanece para siempre. El Salmo número 9, versículo 7, Salmo número 9, versículo 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Este salmo pone de manifiesto lo que ya sabía Abraham en Génesis 21:33. Génesis 21:33 nombra por primera ocasión, por primera vez, este nombre de Dios, 21:33, y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. De Jehová Dios eterno. Y aquí es la primera vez donde se muestra o donde se nombra a Dios como Jehová Dios eterno. La palabra eterno nos da a entender en sí misma que el tiempo no tiene fin. Cuando tú piensas en algo que es eterno, tú piensas en algo que no está sujeto al paso del tiempo. No tiene final. No tiene final. No está sujeto al periodo o al espacio del tiempo.
Ahora, la palabra permanecer tiene otro significado, otra implicación en sí misma. Son palabras que quizás pueden ser parecidas, pero la eternidad nos habla acerca del tiempo, que no tiene tiempo, o sea, no se puede medir con el tiempo y no tiene final, pero la palabra permanecer implica en sí misma, o así la entiendo yo, no sé vosotros, pero la palabra permanecer implica en sí misma que eso, el objeto en el cual se aplica la palabra permanecer, está allí a pesar de otras cosas. Está allí, permanece a pesar de circunstancias externas. O está allí, permanece allí, cuando otras cosas ya no están allí. Ha permanecido allí en el tiempo. Y hoy en día vemos vestigios de cosas que han quedado de tiempos remotos. Quizás lo más antiguo que se conserva, quizás, no sé, de la antigüedad, se me viene a la cabeza las pirámides de Egipto, que llevan allí siglos y siglos y siglos, y allí están, han permanecido allí, en ese lugar. Vivimos además en un país donde se puede excavar y se pueden encontrar vestigios del pasado, cosas que llamamos ruinas, ¿verdad? Las llamamos ruinas. Y en Barcelona, pues cada cierto tiempo que tienen que excavar para hacer cualquier cosa, en muchas ocasiones tienen que parar porque encuentran restos de la Barcelona de los romanos, o restos de la Barcelona medieval, restos de la Barcelona del siglo tal, y tienen que parar un momento para que vengan los científicos, los arqueólogos, y cataloguen esas cosas y vean si lo importante que es. Pero los llamamos, ¿cómo? Ruinas. Ruinas. Qué curioso. Ninguno de nosotros compraría una casa en ruinas. ¿Verdad que no? Bueno, quizás si tienes mucho dinero, compras una casa en ruinas para rehacerla y venderla después y ganar dinero. Hay edificios en Barcelona o en otros lugares del mundo también que son edificios históricos y los ayuntamientos los protegen y dejan que los reformen, pero la fachada tiene que permanecer. Y en Barcelona han pasado con varios edificios. Derriban, y Oscar dice, sí. Destruyen todo lo que hay dentro, pero montan delante un andamio con vigas para aguantar la fachada. Y rehacen todo el interior, pero mantienen la fachada porque tiene una historia en la ciudad. Pero son ruinas. Vestigios del pasado. Ahora, una ruina es la acción de caer o destruirse algo. Eso es una ruina. E incluso también aplicamos esa palabra a la economía. Estoy arruinado. ¿Verdad? Estoy arruinado. Porque has tenido muchos más gastos de tus ingresos, has hecho un mal cálculo de tus necesidades y de tus posibilidades y te has arruinado. Ahora, esas ruinas que hablamos, que encontramos, no le aplicamos el mismo significado, ¿verdad? Sino que esas ruinas tienen un valor incalculable. Tú puedes tener una casa en ruinas, no la podrás vender ahora, pero en 1000 años quizás puedes sacar un montón de dinero por ella, si la conservas allí en ruinas. Pero claro, nadie va a estar aquí. Nosotros damos valor a esas ruinas por el valor histórico que nos representan, por la enseñanza o por la historia que nos muestran. Han permanecido allí a lo largo del tiempo, aunque ya no sirven para nada, ya no sirven para sus usos para los cuales fueron edificados. Allí en Besalú tenemos, por ejemplo, unos baños judíos. Algunos quizás yo lo he visitado, ese baño de ahí. Y aquí en Barcelona también hay ruinas de la época, pero ya no se usa para lo que fue diseñado. Son ruinas. Han permanecido, sí, pero son ruinas. Aunque se descubren en Pompeya. Ahí estaban las ruinas debajo del volcán del Vesubio,
bien guardaditas por la lava que cayó encima, y descubren uno de los primeros restaurantes de comida rápida. Y ahí ven y descubren cómo vivían los ciudadanos romanos y compraban su tazón de sopa o de lo que fuera y seguían comiendo. Eso es la historia que se montan. Pero ya nadie usa eso otra vez. Vamos a volver a ponerlo en marcha. Vamos a ver de quién era el heredero y se lo damos para que lo siga otro. No, son ruinas. Ya no sirven para lo que fueron diseñados. Aunque hayan permanecido. Pero ya no sirven para lo que fueron diseñados. Al igual, bueno, cuando se descubren esos mosaicos, todas esas cosas que se descubren, pues ya para lo que fueron diseñados ya no sirven. Están ahí expuestos para que tú los veas, te admires con ellos, pero ya está. Nada más. Incluso podemos decir que hoy en día cada vez más las construcciones son hechas de forma que duren más, con más estabilidad, con más durabilidad. Los edificios son hechos muy altos, pero son hechos de forma de que aguanten terremotos, son flexibles, pero todo eso, aunque sea hecho con los mejores materiales, con los materiales más duraderos, de la mejor forma, en el mejor lugar, sobre los mejores cimientos, todo eso acaba por desaparecer. Una vez vi un documental que hablaba acerca de qué pasaría si la humanidad de repente desapareciera del mundo. Unos de estos. Para ver lo que pasaría con las construcciones que existen. ¿Qué sucedería? Y poco a poco las construcciones todas irían derrumbándose, colapsándose y desapareciendo. Porque todas ellas necesitan un mantenimiento. Cambiarle una cosa por aquí, cambiarle otra cosa para allá, revisar los cimientos, modificar algo, porque el paso de tiempo va corrompiendo todas esas cosas y nada permanece para siempre. Y allí Nabucodonosor estaba pensando, ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué le deparará el futuro a mi reino? No conozco otro imperio que nos pueda hacer frente. No conozco otra nación con la gloria suficiente para eclipsarnos. ¿Qué pasará? Bueno, no pasaron muchos más años. Y vinieron los caldeos y lo conquistaron todo. Pero la palabra de Dios nos dice que Jehová permanecerá para siempre. Porque Él es eterno. Él es inmutable. Además, ¿qué quiere decir eso? Que Él no puede cambiar. Hemos visto que hay ruinas que permanecen, pero no sirven ya para nada. Solo sirven para verse, para hacerte una foto con ellas, para contemplar esa gloria perdida de antaño, de esa gloria de esos imperios que un tiempo gobernaron el mundo. Pero ya pasó. Ahora, en Santiago 1:17, Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ayer el hermano David Bell en Sardañola nos hacía tenía un buen mensaje acerca de este versículo. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y nos hablaba acerca del sol y de la luna, que aunque parezcan estables, aunque sabemos que van cambiando. Las fases lunares, por un lado, y el sol también va cambiando, sale por diferentes lugares a través del año, pero el Señor no. Jehová, Dios, como sabía Abraham, es eterno. Es además inmutable, no cambia, siempre es el mismo. El Salmo 33, versículo 11, nos dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. No solamente Jehová es eterno, es inmutable, permanece para siempre, también su palabra, también lo que Él dice es eterno, permanece
para siempre. Lo que dice el Señor. A veces los consejos son útiles, o a veces ese mismo consejo es útil en un momento específico. Después ya no lo es. Pero el consejo de Jehová permanece para siempre. Permanece para siempre. Este versículo también nos recuerda lo que otros dicen, de la que la palabra de Dios permanece para siempre, en 1 de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor, el 24 dice, porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y en Isaías 48 también dice algo parecido. Son dos versículos que hemos tenido en la portada del boletín la semana pasada y esta presente. 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y estamos viendo en la escuela dominical precisamente esto. El pensamiento cambiante del hombre a lo largo de la historia a la luz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha permanecido para siempre. Y ha permanecido no como un vestigio del pasado, como muchos toman la palabra de Dios, un libro que hay que guardarlo, porque es parte de la historia de la humanidad, es el primer libro que se imprimió, y es un libro que ha influenciado mucho, pero ya pasó su tiempo. Mucha gente piensa eso de la Biblia. Ahí quedó como un vestigio más del pasado, como una muralla de una ciudad antigua que se descubre, que hay que conservar, y hay que ponerle vallado alrededor para que nadie la pise y la derrumbe, y se acabe perdiendo en el pasado. No, la palabra de Dios, el consejo de Dios también permanece para siempre. Es válido hoy como lo era en el pasado, como lo será en el futuro, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos movimientos filosóficos han habido a lo largo de la historia? Y en su momento de máximo auge parecía que iba a eclipsarlo todo, parecía que iba a cambiar el mundo, que iba a permanecer. Iba a imponerse sobre el resto. Pero ha pasado el tiempo, pasado los años, quizás menos de los que se esperaban, y pasó al olvido. Pasó ya a la historia y quedó como un recuerdo del pasado que se estudia en las universidades o en los institutos, como cómo pensaba la gente en el siglo tal, y ahora pensamos muy diferentes ahora, porque hemos evolucionado más, hemos avanzado más en el tiempo, y ahora pensamos muy diferente de lo que pensaban en el siglo XVIII. Pero la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. Sigue hablando igual a los hombres y a las mujeres. Nos sigue hablando igual a todos. Dios hace prevalecer su palabra y la preserva también a través del tiempo. La preserva a través del tiempo. También en el Salmo 102, 12. Salmo 102, 12. Dice la palabra del Señor, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Nuevamente nos lo recuerda. Y tu memoria de generación en generación. ¿De qué nos está hablando aquí? Es un versículo curioso, quizás. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿De que Jehová se acuerda de todo y no se olvida de nada? ¿O de que el hombre no puede olvidar a Jehová de generación a generación? Quizás caben las dos cosas. Quizás caben las dos cosas. Pero el hombre no puede olvidar a Jehová. El hombre no puede olvidar a Jehová. Y tu memoria de generación en generación.
Una vez que el hombre ha conocido a Dios, ha oído hablar de Él, no puede olvidarlo. No puede obviarlo en su vida. No puede vivir ignorante a ese conocimiento. Tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Estamos ya en el siglo XXI, un siglo en el cual se supone que la civilización debería haber superado ya todo el problema de las religiones, etcétera, etcétera. Es lo que a la gente le gustaría o dice. ¿Os acordáis lo que compartieron en el WhatsApp esta semana, no? Que ojalá el hombre, en lugar de matarse unos a otros, se matara a los dioses y viviera tranquilamente. Ese es el deseo del hombre. Pero no pueden. No se puede. No podemos quitar a Dios de en medio. No podemos quitar a Dios. Aunque se quita a Dios de la sociedad, se quita a Dios de los colegios, se quita a Dios de la enseñanza, se quita a Dios de la moralidad del hombre. Pero es imposible olvidarnos de Él. Es imposible que el mundo se olvide de Dios. Principalmente, o una de las razones, es porque el Señor mantiene aquí a su iglesia, que es la sal de este mundo y la luz de este mundo. Debemos de ser la sal y la luz de este mundo. Y mientras el Señor tenga un testimonio aquí en la tierra, el mundo no podrá deshacerse de Dios. Ahí está la palabra de Dios y su memoria permanece también de generación en generación. Ahora, no sé si lo que decía, si se aplica a Dios que no olvida, porque el Señor tampoco olvida, aunque hay algo que sí que olvida. Hay algo que sí que olvida. Ahí está en Isaías 43, 25. Y gracias a Dios que lo olvida. Isaías 43, 25. Hay cosas, a la pregunta de ¿hay algo que Dios no puede hacer? Sí, claro, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, pecar, ir en contra de su naturaleza. Y Dios también hace algo que aparentemente no debería pasar, pero Él lo hace. En Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré de tus pecados. Y también dice algo muy parecido en Jeremías 31, 34. Dice el Señor específicamente que no se acordará de nuestros pecados. No se acordará de nuestros pecados. Y gracias a Dios por ellos. Por ello. Que el Señor no se acuerda de nuestros pecados. Porque fueron clavados con Cristo en la cruz. El Señor Jesucristo pagó por ellos en la cruz. Y ahora el Señor no se acuerda de nuestros pecados. Pero la memoria de Jehová permanecerá para siempre. Y finalmente, faltan dos más. El Salmo 111.3. 111.3 dice: Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre. Dios es justo y no podemos dudar de ello. Y cuántas injusticias vemos cada día, pero Dios sabemos de que Él es justo. Y esta mañana escuchábamos acerca de ello. Dios es justo y no podemos dudar de ello. ¿Quién podría altercar con Dios? Y por un tiempo Job pensó que podía él altercar con Dios, que él podía justificarse delante de Dios. Pero después de su prueba, Job llegó a la conclusión de que no podía altercar con Dios. No podía justificarse delante de Dios. ¿Alguna vez habéis oído la expresión "a buenas horas mangas verdes"? Eso viene del siglo XV, esa expresión, de un cuerpo que se llamaba la Hermandad, la Santa Hermandad. Se dedicaba a perseguir delincuentes y malhechores, etcétera, pero en aquella época pues llegaban tarde. No habían muchos avisos o muchas posibilidades de avisar pronto y llegaban siempre tarde. Entonces les pusieron ese sobrenombre, "a buenas horas mangas verdes", porque iban de verde.
Iban mangas verdes. Y la justicia llega tarde, ¿verdad? A veces. ¿Eh? O a veces no es que llegue tarde. A veces cuando llega ya ha prescrito el delito o la ley ya ha cambiado y ya se acabó. Pero la justicia de Dios sabemos de que es justa. Es perfecta. Y esta mañana también escuchamos acerca precisamente de la justicia de Dios. Y si Dios tuviera que venir a este mundo a establecer su justicia, es que vendría con la espada y no quedaría títere con cabeza. Porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Yo quiero justicia de él, para él, para él, para él, para él. Pero yo no necesito esa justicia. Pero dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Y Job, que era un hombre justo y temeroso delante de Dios, reconoció que él tampoco era justo. Él también merecía el juicio de Dios. Él también lo merecía. Pero gracias a Dios, como leemos en Romanos 5:1, que hemos sido justificados. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Menos mal que Dios es justo, pero que también es misericordioso. Y nos ha impartido de su gracia para que pudiéramos tener esa justificación. Y finalmente, en 1 de Pedro 1:23, 1 de Pedro 1:23, leemos: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos con una simiente incorruptible. Una simiente que permanece para siempre. Vamos a leer otra vez el versículo. Vamos a leer el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estuve buscando en internet el árbol que más tiempo vive. Yo pensando que me diría, el pino vive tantos años, el abeto vive tantos años. No. Pero encontré los árboles más viejos del mundo. Dicen que el árbol más viejo del mundo está, no sé si es este, pero hay uno que está en California y tiene unos 3.000 años o más de antigüedad. Es un pino no sé de qué especie. Y es un árbol enorme, todo retorcido, sin hojas ya, y su ubicación es un secreto, para que nadie vaya allí y lo tale o le haga alguna maldad. 3.000 años de antigüedad. Y hay otro en Creta, un olivo, que aún da aceitunas. Se puede visitar. Y también tiene unos 3.000, 3.200, 3.500 años, se supone. Se dice rápido, en 3.000 años, ¿eh? Pero ese olivo estaba en la época del rey David. Y ha permanecido hasta el día de hoy. Hay también una secuoya enorme, se llama el General Sherman, también en California creo que está. También enorme, un árbol que no sé cuántas toneladas pesa. También tiene un porrón de años, más de 2.000 años también. Bueno, árboles que crecen mucho y duran mucho. En Irán también hay otro árbol y creo que en Australia también, o por ahí abajo había otro árbol también que tenía unos cuantos miles de años. Pero hemos sido renacidos. O sea, ¿quién iba a decir, verdad, que de esa semillita que cayó un día en la tierra, porque fue una semilla, clac? ¿Quién le iba a decir, Que a mí me dicen a veces, ¿quién te iba a decir que vas a tener hijos? Hombre, tan mal pensabas de mí, tampoco me dabas por mí. Pero ¿quién iba a decir que ese arbolito que se plantó un día, que cayó la semilla, quizás no la plantó nadie? Cayó en la tierra, germinó y pasaron años, pasaron imperios, pasaron tiempos y tormentas y tornados y terremotos y allí está ese árbol, todavía, después de 3.000 años.
Y aún incluso dando frutos algunos, dando aceitunas todavía. 3000 años dando aceitunas. No, fue un poco más, el diluvio hace más años. Quizás fue la época de después, sí, no lo sé, porque no saben bien la ciencia cierta. Dicen algunos que tienen 4000 y pico de años o 5000 años. No se ponen de acuerdo, pero bueno, tienen muchos años. ¿Quién le iba a decir, no? Que llegarían a tener tantos y tantos y tantos años. Y allí han permanecido. Pero esos árboles incluso, como decíamos, ese árbol que está en California, que nadie sabe su ubicación, su ubicación está guardada con recelo, con mucho celo ahí, para que nadie lo sepa, están pues expuestos al clima, a la mano del hombre, están expuestos a plagas, a enfermedades, etcétera, etcétera. Y un día pueden morir. No son incorruptibles esos árboles, pero nosotros hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestra salvación está asegurada. Leemos aquí. Esa simiente incorruptible, no podemos hacer nada contra ella. Es incorruptible. Es incorruptible esa simiente. Y hemos sido renacidos con esa simiente, como dice aquí en Pedro. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pues, hermanos, tenemos un Dios que permanece para siempre. Su palabra, su justicia, su nombre permanece para siempre. Y nosotros hemos sido renacidos de esa simiente, incorruptible también. Y los tiempos pasarán, los tiempos cambiarán, vendrán persecuciones quizás, vendrán tiempos más difíciles quizás, pero sabemos de que el Señor permanecerá para siempre y que no está sujeto a la voluntad del hombre ni a los deseos del hombre. El cielo y la tierra pasarán, y así nos lo dice, así lo leemos en Apocalipsis, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pues confiemos en el Señor, vivamos en el Señor, sabiendo de que somos suyos y de que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. Y esta mañana escuchamos de nuevo lo de la vida eterna. Yo soy la vida, decía el Señor, dijo el Señor. Yo soy la vida eterna. El que en mí cree no perecerá jamás. El que en mí cree no perecerá jamás. ¿Y quién puede decir eso si no solamente una persona, alguien que es eterno, que permanece para siempre? No puedo decir yo eso. No puedo decirle a mi hijo, hijo mío, vivirás 80 años siquiera. Puedo decirle, porque yo te voy a cuidar. Yo no voy a tener, cuando él tenga 80 años, yo no voy a estar ahí para cuidarlo. No puedo asegurar nada. No puedo garantizar nada. Ni que llegue mañana siquiera. Pero el Señor permanece para siempre. Y Él sí que nos puede garantizar todo esto. Pues que estas palabras nos ayuden esta semana en nuestras vidas y nos ayuden a acercarnos al Señor y a confiar más en Él. Padre Celestial, a ti te alabamos, a ti te honramos, Señor. Te damos las gracias porque tú permaneces. Porque tú, Señor, permaneces inmutable, con el mismo poder, con el mismo amor, con la misma misericordia, con la misma gracia, con la misma sabiduría, Señor, con tu misma perfección. Desde el principio del hombre, Padre, desde el principio de la creación hasta hoy. Porque tú, Señor, no cambias. A ti te alabamos, tú solamente mereces la alabanza. Gracias te damos, Señor. Lo hacemos por Jesús. Amén.